Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Shalom, bendiciones en este día a cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga grandemente. Damos gracias al Eterno porque nos regala un día más por su amor y su misericordia. Dice la palabra del Eterno que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Y eso tú y yo lo pudimos ver al ver que el Eterno nos regaló un día más de vida aquí, poder compartir con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia cercana y aún saber de nuestra familia lejana. Es una bendición, ¿no? Por eso damos una bienvenida a todos aquellos que se conectan en esta hora en su programa El Retrato de Yahweh en la Mujer. Y también bendecimos a todos aquellos que nos escuchan en YouTube. Que el Eterno les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hoy en nuestro programa El Retrato de Yahweh en la Mujer tendremos un tema muy especial. Hoy estaremos hablando de una mujer prudente y valiente, basados en la vida de Abigail. Y damos inicio a este hermoso tiempo. Iniciamos hablando pues primeramente de la prudencia y más adelante nuestra sierva Karen nos estará hablando de la valentía, porque en la escritura encontramos grandes perlas, joyas preciosas que nos ayudarán a obrar como el Eterno quiere que cada mujer obre sensatamente. Y hay características que son como joyas, ¿no? Y que nos adornan nuestra vida, nuestra esencia. Y son esos rasgos especiales de nuestra personalidad que fluyen de lo profundo de nuestro ser, de nuestra convicción y de nuestra cercanía con nuestro amado Abacadosh. Y la prudencia es uno de esos rasgos y la valentía. Y hay varios textos bíblicos que nos hablan sobre los beneficios que se obtienen o que obtienen aquellos que se comportan con prudencia y sobre todo con discreción, porque la conducta de un prudente y discreta no solo nos beneficia, sino que nos ayudan a dar un buen testimonio y a ser de bendición para todos aquellos que nos rodean. En esta primera parte pues de nuestro programa hablaremos de la prudencia y vamos a mirar qué es la prudencia, qué significa la prudencia. Entonces, en el diccionario de la Real Academia, prudencia significa templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Dice también que es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Ahora vamos a ver significados también de la prudencia, todo lo que significa esta palabra, prudencia. Y dice que significa discernimiento, discernir, doto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir, sabiduría, astuto, avisado, cuerdo, éxito, hacer, inteligencia, parar, pensar, comportarse, competente, prosperar, prosperidad, acto, atento, buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, dedicación para algo, comprensión intelectual. Entonces vemos todo el significado que tiene esa palabra prudencia, ¿no? Vemos todo lo que abarca y todo eso lo debe haber en nuestras vidas, ¿no? Como mujeres y aún aquellos hombres que nos están escuchando también. Dice que toda mujer prudente procede con sabiduría.
Toda mujer prudente actúa de una manera sabia. Sus acciones reflejan su sabiduría, su caminar, su testimonio reflejan que eres una mujer sabia, ¿no? Porque el que es necio manifiesta que es necio en todo lo que hace, en todo lo que habla, en todos sus caminos se ve que es una persona necia. Porque la prudencia puede definirse de dos maneras. Es la cualidad de comportarnos y hablar sin ofender a nadie ni revelar información privada que tal vez alguien abre su corazoncito y nos cuenta su vida. Es entre esa persona y tú. Y esa persona confió en ti para contarte. Entonces debes de guardar lo que ella te contó. Y si está mal, pues entonces dale un consejo, pero ahí es donde muchas veces como mujeres fallamos en la información que muchas veces nuestros hermanos, nuestras hermanas, los que están a nuestro alrededor confían en nosotros y nos cuentan en privado acerca de lo que pasa y sucede en sus vidas. Y hay veces somos tan imprudentes que vamos y contamos a donde no tenemos que ir a contar. Y el Eterno hoy nos redarguye de eso. Debemos de ser prudentes mujeres en toda situación, ¿no? ¿Y cómo puede ser una mujer prudente y aprender de estas cosas? Vemos que de todas las mujeres de la fe que encontramos en la escritura, cuyas vidas fueron preservadas en la escritura, hay una que indudablemente se destaca cuando hablamos de prudencia, y esa mujer es Abigail. Y su ejemplo es sin duda algo digno de considerar y de que cada una de nosotras tenemos que imitar. Y vamos a leer toda la historia de Abigail. Y la historia de Abigail la encontramos en 1 Samuel, capítulo 25, del 1 en adelante. Nos habla, dice, David y Abigail. Dice la palabra del Eterno. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Acá nos dice la escritura que Abigail era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subí a Carmel y a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí,
David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos falló nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Acá vemos lo que le dice su siervo, ¿no? Hacemos una pausa acá y vemos lo que dice su siervo. Le dice a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Vemos aquí como el siervo, en lugar de ir a Nabal, va en busca de su esposa, porque sabía que era una mujer sabia, una mujer sensata que podía sobrellevar la circunstancia. Seguimos en el versículo 18, dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Yahweh a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fueren suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Acá vemos todo lo opuesto, ¿no? Ella es una mujer sensata, pero su esposo, ella misma lo dice, que es conforme a su nombre, que es insensato. Y el nombre de Nabal significa insensato o estúpido, ¿no? Seguimos en el versículo 25, perdón, y dice: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Yahweh, y vive tu alma, que Yahweh te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea todo dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Yahweh de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Yahweh, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahweh, tu Elohim, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Yahweh haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado
por ti mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Yahweh haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Yahweh, Elohim de Israel, que te envió que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Yahweh, Elohim de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieres dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Una mujer sensata, ¿no? Prudente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Yahweh hirió a Nabal y murió. Y luego que David oye que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Yahweh, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha perseverado del mal a su siervo. Y Yahweh ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail y para tomarla como mujer. Amén. Entonces vemos que el ser prudente a veces significa actuar rápido para evitar un desastre, y eso fue lo que Abigail no tardó en darse cuenta la gravedad del asunto cuando escuchó las palabras de su siervo, y ella actuó de una manera rápida. Abigail no perdió tiempo ni un segundo, sino que se apresuró a preparar la ofrenda de paz que llevaba a David para aplacar un poco la ofensa. Entonces, la prudencia consiste en saber hablar, en saber pensar y actuar con mucho cuidado. Se requiere de un profundo discernimiento, lo que nos ayuda a no hablar y actuar a la ligera, porque la prudencia implica el ser justo también y adecuados, ¿no? La prudencia requiere de cautela, de moderación, de reflexión, que nos permite discernir en la mejor forma de actuar y hablar en el momento preciso, con las palabras adecuadas, con sensatez y preocupación para evitar daños y dificultades o inconvenientes. Como vemos una persona que es insensata en su modo de hablar, como lo decíamos al principio, cuáles son esas palabras que salen de su boca, palabras hirientes, ofensivas, que son como piedras. Pero una persona prudente habla con cautela. Una mujer prudente sabe hablar en el momento adecuado. Una mujer prudente habla y actúa de forma correcta, y sus palabras son adecuadas, y sabe en qué momento hablar, en qué momento callar, y sus palabras son suaves, o sea, salen palabras que no se van a convertir en problemas ni en dificultades, ¿no? Y una mujer prudente, sensata, es caritativa hasta en su forma de hablar, respetando a los demás, ¿no? Respeta los pensamientos que cada uno tiene, ¿no? Así actúa una mujer prudente, porque la prudencia es una virtud que requiere de un buen juicio, del sentido común, de la templanza y de la sabiduría, y sobre todo de mucha, pero mucha precaución. A muchos se les dificulta, o a muchas se nos dificulta cultivar esta virtud en nuestras vidas, pero toda virtud es un don de nuestro Eterno, que si la pedimos con fe, Él nos la da. Si sabes que fallas en la prudencia, pidamos al Eterno que nos ayude a actuar de forma prudente, que el Eterno nos ayude como mujeres a cultivar la prudencia, y así evitarnos toda crítica, toda murmuración de que salga en nuestros labios.
Y además porque las mujeres prudentes, no caen en la tentación de criticar a otros, porque sabe que la murmuración destruye en lugar de construir, y porque sabe que la murmuración y la crítica acaba con la dignidad de otra persona. Porque dice el libro de Santiago, dice: hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez contra la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Esto lo encontramos en Santiago 4, 11, 12. Por eso, antes de hablar de otras personas, debemos primeramente cuestionarnos, y eso nos hace mujeres prudentes, de que nos cuestionemos y digamos: ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano o a mi hermana? Vamos a ver unas características de ser prudente. Dice que la prudencia trae vida y trae belleza. Trae esa belleza que hermosea nuestro interior y se reflejará en nuestro exterior. Dice Proverbios 3, 21, 22: Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la dirección. Te serán fuente de vida y te adornarán como un collar. Entonces vemos en este capítulo 3 de Proverbios una exhortación a la sabiduría. Una exhortación a la sabiduría, porque el que es prudente es sabio, ¿no? Y Yahweh es la fuente de toda la sabiduría, y cuando nos aferramos a Él recibimos pues su guía, su dirección para todo lo que debemos hacer o decir. Esa actitud nos inspira a tener un buen juicio, a actuar de mujer, a actuar con precaución, con prudencia. Y la persona prudente pues fija sus ojos en nuestro amado Yeshua y busca en Él la sabiduría necesaria para cada momento. Permite que la verdadera vida, la que surge de una relación personal que tengamos cada uno de nosotros con nuestro abacados, fluya a través suyo, adornando todo lo que hacemos, decimos, y es así como lleva esa bendición y ese ánimo a los que están a nuestro alrededor, porque si somos prudentes, mujeres prudentes, eso se va a ver y eso se va a reflejar en los que están a nuestro alrededor. Otra característica es que nos ayuda a vivir una vida más tranquila y firme. Dice Proverbios 3:23: podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Porque pues experimentamos esa paz y esa tranquilidad cuando es Yahweh quien dirige nuestros pasos. Recibimos su instrucción de ser prudentes y discretos en medio de cualquier situación, y al obedecerla pues aprendemos a buscar, a descansar en Él, a confiar en su soberanía, y no vamos pues acelerados por la vida haciendo muchas cosas, diciendo muchas cosas y metiéndonos en problemas, en inconvenientes que trae muchas veces el ser imprudentes. Otra característica es que con prudencia se sabe cuándo hablar y cuándo callar. Amós 5:13 dice: por eso, en tal tiempo el prudente calla, porque es tiempo malo. Entonces el prudente sabe que hay un momento para hablar y otro para callar. Analiza la situación por la que estás pasando y busca la dirección del Eterno en cuanto a qué decir y cuándo callar. Hay palabras que sanan y hay palabras que hieren. La persona prudente usa palabras para traer sanidad y ánimo en el momento preciso. Otra característica es que el prudente construye sobre la roca. Dice Mateo 7, 24, 25: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Está cimentada sobre nuestro amado Yeshua. Entonces, la prudencia es una característica que nos ayuda a analizar las circunstancias desde una perspectiva saludable. El prudente toma tiempo para examinar sus opciones y toma sus decisiones basándose en la información recibida y analizada, no en sus propias emociones. Los prudentes van a la palabra del Eterno en busca de dirección, oran, hablan con el Padre sobre aquella situación que están pasando y esperan hasta recibir las instrucciones del Eterno que nos ayudarán a construir y a edificar de forma sólida.
y además porque el Eterno acompaña al prudente. Dice Proverbios 3:26, porque el Eterno estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Todos los beneficios mencionados los recibe quien actúa con juicio, con prudencia, con discreción, porque goza de la presencia de nuestro de nuestro abacados en nuestras vidas. El Salmo 37:23 24 lo dice así: el Eterno afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Eterno lo sostiene de la mano. ¿Quieres que el Eterno te sostenga tu mano en todo momento y en medio de cualquier situación? ¿Quieres disfrutar de la presencia constante de Yahweh en tu vida? Actúa con prudencia y con discreción y obedece los mandatos de nuestro Abba Padre. Busquemos cada día su dirección y que cada decisión que tomemos sea agradable a nuestro abacados, que seamos esas mujeres, esos hombres prudentes aún para hablar, para dirigirnos, cómo pensamos, porque la prudencia también es lo que nosotros hablamos, cuál es la intención de nuestro corazón en hablar y en herir a mi hermano. Aún el prudente sabe en lo que va a hablar, piensa lo que va a hablar, no habla y después piensa, ay, le hice daño, no. Debemos de aprender y pedirle al Eterno que nos ayude a hablar con prudencia para no herir a nuestros hermanos, o que cada nadita nos salga de nuestros labios palabras que ofenden, que insultan, que son como espada, como piedras a toda hora, sino que el Eterno nos ayude aún a actuar de manera sensata en cualquier circunstancia, en cualquier decisión que tomemos, y con eso nos evitaremos dolores, porque muchas veces tanto las mujeres como los hombres fallamos en la prudencia. Hay personas que son tan imprudentes, aún la imprudencia se ve en cruzar una calle. Vemos en esas pequeñitas cosas, vemos la imprudencia, o sea, en esos pequeños que tal vez dicen, no, pero que tiene de malo vendérsele a los carros, no, aún de esas pequeñas cositas hablan de la prudencia que debe haber en nosotros. Decimos que somos hijos de nuestro abacados, que somos hijos del Eterno, pues como hijos del Eterno tenemos que actuar, hablar, comportarnos con prudencia en cada momento, en cada circunstancia. Entonces, para terminar ya esta primera parte, para que reflexionemos, seamos prudentes en nuestras relaciones, nunca juguemos con los sentimientos de nadie, ni permitamos que otros lo hagan con nosotros. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, de verdad. Si a ti te gusta que te hablen con palabras no toscas, pues sé tú primero el ejemplo y habla bien, adecuadamente, no seas hiriente en tu manera de hablar, no seas hiriente, como quieres que te trate, así te tratarán a ti. Seamos prudentes en nuestras decisiones. Resulta fácil dejarse llevar por el entusiasmo del momento, ¿no? Y elegir cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. Pensemos siempre antes de hablar y jamás prometamos lo que no podemos cumplir. ¿Has visto esas personas que prometen, prometen, prometen y, y nunca cumplen? Ahí te vuelves una persona insensata. Salen de tu boca muchas palabras, prometes muchas cosas, pero no haces nada. Aún en tu diario vivir, en tu ministerio, en tu diario, en tu caminar, no prometas lo que no vas a cumplir. Ten cuidado de las palabras que salen de tu boca, que lo que tú prometas se vea verdaderamente que lo vas a cumplir. Y como te decía anteriormente, pensemos antes de hablar. Y con eso nos evitaremos muchos errores. Seamos prudentes en nuestra conducta. Tengamos cuidado con nuestras actitudes, que esas son las que adornan nuestra forma de ser, tales como el respeto al prójimo, la constancia en las tareas que nos asignan, la coherencia entre lo que decimos y hacemos, que seamos coherentes con lo que hablamos y decimos, ¿no? Que lo hagamos verdaderamente y nunca abusemos de la confianza de nuestro hermano, de nuestra hermana, de los que están a nuestro alrededor. Al contrario, seamos ejemplo de compañerismo, de lealtad, de amistad, de sinceridad, que eso se ve en una persona prudente. El compañerismo, la lealtad, la amistad, la sinceridad. Y la prudencia nos librará de muchísimos, pero de muchísimos problemas, y nos ayudará a desarrollar excelentes relaciones personales con los que están a nuestro alrededor, y de esa manera podremos pues crecer y manejar con éxito cada uno de nuestros asuntos, ¿no? Sin tener que lamentar las consecuencias de alguna acción incorrecta que haga en mi vida. Recuerda que la sabiduría es una virtud que va de la mano con la prudencia.
Recuerda que la sabiduría es una virtud que va de la mano con la prudencia. Ambas son un regalo del Eterno y se desarrollarán en nuestro carácter a medida que hablemos con el Eterno en oración y leamos su Santa Escritura. Proverbios 19:14 dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Yahweh la mujer prudente. La mujer prudente refrena sus labios, dice Proverbios 10:9. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Además dice Proverbios 13:16 que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. O sea que la sabiduría procede también de ser prudente, ¿no? Procede con sabiduría, una mujer que no actúa a la ligera ni por impulso, una mujer que es reflexiva, que ora antes de actuar, que piensa qué va a hacer y cómo lo va a hacer y por qué, ¿no? Una mujer que busca la sabiduría que viene de lo alto para conducir su vida. Una mujer prudente trata bien a otros, dice Mateo 24:45 al 51 para que ustedes lo lean en su casita, pero un pedacito dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Entonces es una mujer que no aprovecha el estar en una posición para tratar mal a otro, una mujer que respeta a los demás, que respeta a su esposo, a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos, una mujer que no toma ventaja de lo más favorable porque sea para ella, sino que busca ayudar al prójimo teniendo a la mano en dar, ¿no? En bendecir a otros. Y eso era lo que también veíamos también en la vida de Abigail, ¿no? Y además porque el ser prudente es estar preparadas para la venida de nuestro amado Yeshua, así como aquellas 5 vírgenes prudentes. Estaban las 5 prudentes y las 5 sensatas, ¿no? Eso lo encontramos en Mateo 25. 5 de ellas eran prudentes y estaban listas, ¿no? Entonces, una mujer que es prudente es una mujer que sabe que Yeshua viene a buscar a su iglesia y está ocupada en la obra de su amado Kadosh, en su obra, tanto dentro de su hogar, en su ministerio, con su familia, como por fuera. Es una mujer que tiene claridad en sus prioridades y desea poner coronas a los pies de su Adón, una mujer que es entregada al servicio a nuestro amado Yeshua, a su obra, en estar trabajando, en ser esa mujer laborosa, en la obra de su Padre Celestial. Por eso en este día preguntémonos si nos consideramos una mujer prudente, si tal vez una de las tantas características que hemos dado anteriormente las tenemos o debemos mejorar. Bueno, y seguimos con nuestra segunda parte con Karen, que nos hablará sobre la valentía, sobre ser valiente, sobre esa valentía que tuvo Abigail en remediar lo que venía para su casa. La valentía de cada uno de nosotros como siervas, como siervos del Eterno, pero vamos a ver qué significa valiente. Bueno, en el Strong, valiente en el 553, la concordancia Strong, dice que valiente significa Ametz en hebreo. Y Ametz significa valiente, anímate, ánimo, ser valiente, fuerte, audaz y alerta. Así que cuando nosotros hablamos de la palabra valiente, sabemos que debemos comportarnos y ser fuertes, ser audaces, estar alerta, ¿cierto? Como un valiente también es como esa atalaya, tener ánimo, ¿cierto? Como lo vemos aquí en el Strong 553, que significa en hebreo Ametz, valiente. Y bueno, queremos también compartirles qué significa valiente. Bueno, encontrábamos que valiente también quiere decir determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Esto quiere decir que la valentía se evidencia solamente si uno se encuentra en alguna situación así como de ser arriesgada, de ser difícil. Pero ¿cómo podemos saber si uno es valiente si todavía no hemos pasado por esas situaciones de esa naturaleza, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, como hablábamos de Abigail, que ella fue una mujer muy valiente, de mucho valor y no tuvo miedo. En primera de Samuel 25:18 vemos cómo ella tomó una decisión y decidió ir con sus siervas
Y dice que la palabra que ella, Abigail, tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó en sus asnos. Entonces vemos que todo esto ella lo cargó en sus asnos, pero ella le dice enseguida a sus criadas, vamos, id delante de mí. Entonces ella se fue con sus criadas y no importando cuál difícil o de pronto amenazante fuera esa situación en la cual ella se iba a enfrentar a David, y vemos que como lo contaba, la situación que hablaba ahorita Lady les contaba lo que había hecho el esposo de Abigail. No era nada fácil, por eso sabemos que David estaba muy molesto, pero mira lo que ella, a pesar de esa situación tan difícil, tan de pronto que podría atentar hasta con su vida, el poder de Yahweh estaba dentro de ella. Y es ver el poder de Yahweh dentro de nosotros, que es más grande de lo que nunca podemos ver o comprender en cualquier situación. Él puede usar a cualquiera de nosotras y de nosotros, de sus siervos, incluso aquellos que se sienten de pronto insignificantes o de pronto impotentes para alguna situación así como tan grande, y de sacarla adelante. Abigail, ¿qué mostró? Ella mostró gran sabiduría, gran audacia, y sé que actuó con rapidez. Entonces, como hablábamos ahorita, ¿qué significaba también uno de los significados de la palabra valiente? Uno de los significados de esta palabra ametz también significa que es una persona audaz, que es alerta, y eso fue lo que hizo Abigail. Ella llegó y rapidito actuó, se presentó delante y demostró esa gran audacia, esa gran rapidez para hablar con honor ante David. Y ella tomó el control de la situación. Ella tomó el control y dice que, aunque fuera una situación súper peligrosa, para cualquiera de nosotros en este momento que viviéramos algo parecido, ella no se limitó a sentarse o a culpar a su marido, quedarse atrapada en medio del miedo, porque el miedo muchas veces nos pone lazos. Lo hablábamos en el programa anterior, también, que tuvimos la oportunidad de estar con Lady, y lo compartíamos acerca del miedo que ponía el lazo, como lo dice la escritura, ni de echarle la culpa a las personas, sino que ella actuó con audacia. Entonces una persona valiente también es audaz, actúa rápido, actúa prontamente, con prontitud, y dice que ella también habló con honor. Sí, hay que hablar con honor, hay que entender que siempre Yahweh está con nosotros, va delante de nosotros, y no nos podemos quedar atrapados por causa del miedo, por más que la situación sea muy grande, sea muy difícil de enfrentar o de asumir. Y además sabemos que ella no le contó nada a su esposo, ella eligió sabiamente actuar sola sin que Nabal lo supiera. Su esposo Nabal no sabía nada de lo que ella estaba haciendo. Ella había enviado comida adelante con sus sirvientes, le envió comida adelante de ella, y cuando llegó montado en su burro hacia David y sus hombres, lo recibió con honor y respeto, de la forma que ella había procurado presentarse ante él. Y vemos que en lugar de ella esconderse, acobardarse frente a esta situación y frente a David, que ella sabía que era un hombre de guerra, así como ya lo explicó Lady, un hombre, mejor dicho, que había vencido hasta el gigante Goliat. Pero Abigail avanzó frente a ese gigante, frente al peligro, frente a lo que se avecinaba, sabiendo que Yahweh seguramente estaba con ella, teniendo esa certeza, y al hacerlo salvó su hogar, salvó su vida, salvó aún a su esposo en ese preciso momento. Entonces vemos esa valentía, esa fuerza, ese coraje de Abigail para asumir esa situación. Vemos que también ella, lo dice en 1 Samuel 25, del 23 al 24, como ella también, con ese coraje, esa fuerza, ella fue capaz de tomar y asumir la culpa por algo que ella no había hecho, porque ella fue y le pidió perdón a David en nombre de su familia. Muchas veces nosotros nos vamos a tener que ver en situaciones en las cuales nosotros no hemos cometido el error, no hemos hecho la afrenta a alguna persona, pero el Padre nos va a llevar a ser valientes, esforzadas, a tener ese coraje y a ir a enfrentar, a asumir esa culpa y a pedir perdón, aun por cosas y causas que de pronto
nuestra familia también pudo haber hecho nuestro esposo, nuestros hijos, para ser esas mujeres valientes, llenas de coraje, llenas de Yahweh, el poder del Señor, y ver que en ese momento que cuando ella hizo esto, que le pidió perdón a David, Dios usó ese momento para mostrarle al rey David, a David, perdón, lo incorrecto que sería vengarse a su manera y matar a esos seres, a esas personas que eran inocentes. Vemos que esos sirvientes eran inocentes. Entonces también Abigail, a través de ese acto de asumir la culpa, de asumir esa responsabilidad de pedir perdón por algo que ya no había hecho sino su esposo, también acá hizo que David pudiera volver en sí y darse cuenta que también estaba cometiendo un error. Y vemos que en ese momento para Abigail también fue muy importante y como lo decía Lady, es una mujer que realmente fue súper prudente, súper valiente y vemos que ella no tenía idea cómo David fuera a reaccionar porque pues David la podría matar a ella y a su esposo, pero aún así eligió hacer lo correcto. Y muchas veces nosotros vamos a enfrentarnos a situaciones en las cuales tenemos que hacer lo correcto a pesar de que nuestra vida corra peligro, bueno, muchas cosas que estén en juego, pero si tú y yo hacemos lo correcto, nos humillamos, somos valientes conforme lo que dice la escritura, la palabra de nuestro amado Yahweh y actuamos, vemos que Abigail nos enseña aquí lo que Padre hizo en ella y así lo hará nosotros, porque ella trató de hacer las paces con David, ella tomó el lugar de su propio esposo, ¿sí? Y vemos que aunque él se había enojado, ella pidió la oportunidad de hablar y corregir ese error que él había hecho en medio de quizás ese enojo. Entonces también vemos el poder que puede tener como lo decía Lady ahorita, el poder de la prudencia en nuestras palabras y nuestras acciones, pues tiene mucho poder. Es algo que de verdad puede ser poderoso y más guiado por el Ruach HaKodesh, por el Santo Espíritu de Yahweh, es maravilloso. Y quiero compartirles una palabra en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Vamos a leer el 7, dice, porque no nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener, un espíritu de poder en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, de amor, de dominio propio. Y esto nos va a conllevar también a ser valientes, a ser audaces, a ser esas siervas y siervos llenos de amets, llenos de valentía, llenos de audacia, llenos de esa fuerza, de estar alertas, de ser esos atalayas. Entonces, ese amets va a venir a nosotros, esa valentía, esa capacidad para no acobardarnos, sino todo lo contrario, ser fuertes, ser osados, ser valientes en medio de cualquier situación. Pero eso solo lo logramos cuando estamos llenos de la presencia de Yahweh. Solo lo logramos cuando estamos llenos del Ruach HaKodesh, del su Santo Espíritu. Por eso siempre debemos permanecer en la presencia, tener el altar encendido en nuestro hogar, en nuestra comunión con el Abba Kadosh. Y vamos a ser guiados por el Abba, no por nuestras situaciones o circunstancias o nuestra propia prudencia, sino por lo que el Abba Kadosh nos esté guiando en cada momento. Y bueno, también otra de las historias de personajes de la escritura, de siervos de Yahweh, como todos, de pronto muchos de los que me escuchan en esta hora ya conocen, y vemos historias de la escritura que nos evidencian la valentía, también ese Amets, como lo vemos en Abraham al dejar su tierra. Fue muy valiente porque para él no tuvo que ser fácil. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo fue para Abraham el momento de decidir dejar Ur de los Caldeos, dejar sus costumbres por tantos años, a su padre, a su madre, a su familia, vemos que para él no fue nada fácil. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, tuvo que haber sido muy difícil para él también. Pero vemos que él tomó una actitud de valentía, de Amets, tuvo Amets, fue osado, fue valiente, fue audaz, dijo, yo voy a obedecer a lo que mi Yahweh me está diciendo. Vemos también en la escritura uno de los personajes que también fueron muy valientes y es José. Vemos Joseph, el hijo de Jacob, el hijo de Jacob. Vemos que él fue muy, pero muy valiente, tuvo Amets en su corazón al llegar a Egipto.
porque él no se estaba enfrentando a cualquier situación, a cualquier em, lugar, sino era un lugar muy pagano. Vemos que Misrayim, Egipto, representa muchas cosas que ya hemos hablado en otros programas y bueno, podemos también aprender. Otro personaje también de la escritura es Moisés. Vemos que Moshe, en hebreo, también él se tuvo que enfrentar ante el faraón y él fue muy valiente a pesar de toda la situación y el proceso que tuvo que haber vivido antes de que el Eterno lo llamara a través de esa zarza ardiente y le hablara de que fuera ante el faraón y libertara a su pueblo. Entonces Moisés también nos representa ese espíritu de Amets, esa valentía. Vemos también a Josué, Josué y Caleb. Josué tuvo que cruzar el Jordán y él fue muy valiente, tuvo que vivir situaciones. Ustedes pueden ahondar en la escritura acerca de estos personajes, cómo vivieron ellos situaciones que tuvieron que tener mucha valentía, mucha audacia, como lo hablábamos ahorita también, que Abigail lo hizo, y actuar con esa sabiduría, con esa osadía, pero ante todo accionar es Amets. Ser valientes también es accionar. Otro personaje también, como lo vemos, es David. David ante el gigante Goliat. Muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar ante esos gigantes que son quizás esas cosas que no nos gusta hacer, que creemos que no podemos hacer, que quizás creemos que no somos capaces o no tenemos, como lo hablábamos anteriormente en el anterior programa con Lady, que no tenemos el talento, que no tenemos la capacidad, pero cuando nosotros decidimos que vamos de la mano de Yahweh, que el Ruach HaKodesh está con nosotros, que su Santo Espíritu de Yahweh está con nosotros, y vamos con la palabra y estamos caminando en obediencia a la Escritura, al Padre, vamos a tener la valentía para enfrentar esos gigantes, esas personas, lugares, decisiones, situaciones que son como ese gigante Goliat. Y así como David pudo vencer, nosotros también vamos a tener la guía, la instrucción de Yahweh para vencer con ese Amets. Entonces, en esta mañana y en esta hora, donde quiera que me escuches, en el lugar donde tú te encuentres, en la ciudad, en la nación donde estés, quiero llevarte a pensar que tienen todos estos ejemplos en común. ¿Qué podemos ver en cada uno de ellos? Y vamos a descubrir algunas características de Amets, de valentía, y reflexionar un poco acerca de la historia de tres hombres muy valientes, de tres siervos hebreos y de una estatua de oro, que fueron también hombres valientes, hombres que dice la escritura en Daniel, habla sobre estos hombres y podemos imaginar de pronto una situación, una escena donde todo el mundo está inclinándose ante la importante estatua de oro, donde todos están postrados en el suelo y de repente alguien ve a tres hombres parados, posiblemente en silencio, con su mirada puesta en el suelo, pero parados. Inmediatamente algunos de los siervos del rey le avisan que, pues, que estos hombres están llevando la contraria, que no están obedeciendo, que no están postrándose ante su estatua. Y vemos que en Daniel capítulo 3 verso 12 dice, hay algunos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos hombres no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces esto fue pues un escándalo para ellos. Eran de la nación conquistada y aún así tenían el atrevimiento de desobedecer órdenes del rey. Si alguna vez hubo una situación difícil y peligrosa, así muy tremenda, una fue esta que ellos estaban viviendo. Vemos el rey enojado e incrédulo les pregunta, ¿es cierto? Les pregunta porque no lo podía creer. Tomemos en cuenta que, aunque eran judíos, eran parte de la corte real y gozaban del favor del rey. El rey entonces les dice que tendrían otra oportunidad más para que ellos se retractaran y más les valía que, según el rey, que ellos hicieran lo que les estaba pidiendo. Y la respuesta de estos tres siervos, llena de determinación, fue, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí, nuestro Yahweh, nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a esa estatua que has levantado. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 3, del verso 16 al 18. Vemos que los babilonios querían era que ellos asimilaran y adoptaran la cultura de ellos, que se inclinaran ante sus dioses. E incluso si recordamos y podemos ver en el libro de Daniel, el rey les cambió el nombre a ellos. Vamos a ver cómo ellos se llamaban y el rey cómo les trató de cambiar su nombre. Daniel, el nombre de él significaba Yahweh es mi juez, y se lo intentaron cambiar, le colocaron el nombre de Belsasar, que significa Bel es mi juez, que Bel es uno de los nombres de los dioses babilónicos. El nombre de Ananías significa Yahweh es misericordioso, Elohim es misericordioso, y su nombre fue cambiado Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. El nombre de Misael significa quién es como Yahweh, quién es como Elohim. Su nombre fue cambiado a Mesac, que significa quién es como Venus. El nombre de Azarías significa el Adonai es mi ayudador. Su nombre fue cambiado a Abednego, que significa el adorador de Nego. Nego o Nebo era el dios babilónico de la sabiduría. Vemos cómo ellos también intentaron obligarlos no solo a cambiarse su nombre y lo que significaba su nombre, adorar a nuestro Yahweh, nuestro Elohim, sino adorar a sus dioses, sino que también quisieron que ellos pecaran en lo que comían, que se contaminaran con alimentos que eran rezados, que eran consagrados a dioses babilónicos, para hacerles pecar, sabiendo que la escritura nos llama y nos dice qué alimentos nosotros sí podemos comer, qué alimentos no podemos comer, y vemos cómo ellos se guardaron y aún en eso no obedecieron al rey ni a sus leyes, sino siempre guardaron en su corazón la escritura, los mandatos de Yahweh, aún en su alimentación, aún en no querer contaminarse. Y vemos como ahorita en la manera de ellos de responderle a Yahweh, de responder sobre el poder de Yahweh en sus vidas a este rey, que aunque sabía que ellos trabajaban con el rey, tenían una autoridad de mando en la corte real del rey, ellos le dijeron, así que así o sea, si el Yahweh no nos libre, aunque no nos libre, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces vemos qué manera de responder, a pesar de que sus nombres habían sido cambiados, que ya habían intentado que se contaminaran con la comida del rey, todo lo que habían intentado hacer para que ellos dejaran de honrar a Yahweh, ellos fueron valientes. Y a partir de esto es donde nosotros queremos y debemos que cada situación que vivamos, entender que cada situación que vivamos nosotros debemos inspirarnos en la escritura, en estos siervos que fueron probados hasta lo sumo, al decir, si ustedes no se postran hasta esta estatua, van a ir al horno de fuego. Entonces vamos a ver a partir de estos personajes, tres personajes grandiosos que nos habla el libro de Daniel en la escritura, vamos a ver unas características que podemos encontrar acerca de la valentía, acerca de esa amets en nuestra vida que debemos aplicar, y sabemos que en estos tiempos son tiempos muy difíciles donde quiere venir la cobardía a premiar en nuestro corazón, la duda, la inseguridad, la incertidumbre, pero el Padre nos está hablando hoy de este tema para que tú y yo nos evaluemos y también tomemos una determinación. La primera característica que vamos a ver cuando nosotros tenemos en nuestro corazón amets, valentía, y es la que quiero compartir, es la determinación. Entonces, primero la determinación. Es una característica que tenemos aquellas personas que somos valientes y no es necesario de pronto que respondamos sobre el asunto de lo que dijeron al rey, esta frase, oh rey, no, 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 no es eso, sino que nosotros podamos demostrarle a las situaciones, a las cosas que vamos, así como estos tres hombres, que ellos no se retractaron y ellos le dijeron, no es necesario, o sea, no es necesario que volvamos a retractar, no es necesario porque les estaba dando una segunda oportunidad. El rey les dijo, no, les voy a dar una segunda oportunidad. Dijo, no, nosotros lo hicimos sabiendo lo que estábamos haciendo, nosotros no estábamos distraídos, no nos equivocamos, no fue de pronto por error que dijimos que no nos inclinamos, no, lo hicimos conscientemente, lo hicimos sabiendo que
que esa oportunidad era una oportunidad de honrar a nuestro Dios y de demostrar que no nos vamos a inclinar ante ninguna circunstancia o situación, en este caso ellos, ante ninguna estatua. Entonces vemos que ellos tuvieron determinación, no les dio temor, no les dio miedo. Cuando el rey se les acerca y les pregunta, bueno, vuelve y les dice, como para que ellos se retractaran de lo que habían hecho, de su acción y se inclinaran, dijeron, no, así nos envías al horno y así, si Dios nos va a salvar del horno, y si no nos salva, sepa, oh rey, que tampoco nos vamos a inclinar, porque sabemos en quién creemos, en quién confiamos, y Dios lo permita la situación que permita, sabemos que Él es Yahweh, nuestro Dios, y Él nos ama, y con Él somos más que vencedores, con Él lo tenemos todo. Entonces, otra característica que vemos, aparte de la determinación, encontramos en estos tres varones, es la fe, la emuná. Entonces, nosotras como ser ese retrato de Yahweh, tenemos que siempre, siempre en toda nuestra vida y como siervos del Eterno, mostrar la fe, la emuná, esa confianza plena en Yahweh, esa lealtad a su santa escritura, como la tuvieron ellos, que no se contaminaron ni con la comida, ni porque más que le cambiaron su nombre, no le hicieron honor a esos nombres babilónicos que le colocaron, aunque significaban a honrar y adorar y aludir a esos dioses de los cuales ahorita les indiqué qué significaban esos nombres que les habían puesto. He aquí nuestro Yahweh, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Aquí vemos que estos siervos, estos tres hebreos, dejaron claro que su destino no dependía del rey, sino de Yahweh, del Elohim al que ellos le servían. Y vemos que ellos decían, el Elohim tiene el poder para librarnos de todo mal. No tenían duda de eso. O sea, que ellos tenían emuná, lealtad a la palabra, eran leales a Yahweh y que tenían esa confianza plena en Él. Esa es la verdadera fe, esa es la verdadera emuná, tener esa confianza en Yahweh. Ellos sabían que el Padre era fiel y le estaban dejando claro al rey esto, aunque ellos sabían que si morían, si el Eterno permitía que murieran en ese horno de fuego, la decisión final de eso la tenía nuestro Elohim, la tenía su Yahweh, su Elohim, no el rey. Otra característica que encontramos es la congruencia. Y es ahí donde nosotros somos coherentes con lo que decimos creer y también con lo que hacemos. Nuestras acciones van muy de la mano con con lo que decimos con nuestros labios, con lo que profesamos. Y dice la palabra, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí mismo en el capítulo 3 de Daniel, que estamos mirando el capítulo 3 en el versículo 16 al 18, vemos que la lealtad de los siervos de Yahweh, estos tres siervos, a su eterno Elohim, no estaba condicionado a algún tipo de resultado favorable, ¿sí? La congruencia entre lo que creían y lo que hacían fue lo que sustentó para poder responder a la situación tan difícil a la que ellos estaban enfrentando en este momento. Vemos que cuando reflexionamos en los personajes de la escritura, vemos estos siervos y de sus batallas, podemos llegar a minimizar sus actos de valentía de Metz al pensar que ellos actuaban así porque no tenían de pronto asegurado de que Yahweh los iba a librar de todo mal, ¿cierto? De que pronto ellos actuaban porque estaban seguros. No, aún ellos no sabían, quizás no lo sabían de completo sí, qué iba a suceder. En esos momentos ellos no sabían. Vemos que realmente en esta situación ellos no sabían si Dios los iba a librar del el Elohim altísimo del fuego, del horno, o no. Si simplemente iban a... Pero ellos vieron ahí claramente cómo Yahweh se manifestó y simplemente decidieron actuar confiando en Yahweh, siendo leales a su palabra, a su Elohim, siendo fieles hasta las últimas consecuencias. Esa era la seguridad de enfrentarse a las situaciones difíciles, solo la que podría brindar una vida de comunión, de fe en una verdadera y confianza en Yahweh. Y vamos a trabajar cada día en desarrollar esto en nuestras vidas, en que nuestro Elohim nos dará la valentía, la emet, que necesitamos para enfrentar cada uno de nuestros propios problemas. Hoy nosotros podemos ver y saber lo que cada uno de estos siervos podrían vivir en medio de estas situaciones. Hoy nosotros lo sabemos, hoy podemos verlo, pero realmente ellos en ese momento
no lo sabían, pero su emuná, era su fidelidad, su lealtad al Padre, hacia su Torah, sus mandamientos, a su escritura, hacia el Padre, los llevó a ser valientes, a tener emets, a ser osados, a actuar con prontitud. Así como también lo hablábamos al inicio de este tema de valentía sobre Abigail. Ella tuvo esa fuerza, ella tuvo ese coraje para actuar. Entonces, así nosotros también debemos tener esas características de la de una persona valiente, recordemos, y es de verdad nosotros determinarnos, tener determinación, una verdadera muná, confianza, lealtad, fidelidad a Yahweh, a su palabra, una congruencia, tener esa coherencia en lo que nosotros podamos hablar y hacer que nuestras acciones vayan de la mano con la fe que profesamos, con la confianza en Yahweh. Y quizás muchas personas, situaciones, cosas nos van a hacer tener como ese deseo de tirar la toalla, de decir no más, mejor dejo esto así, me cansé o las emociones son traicioneras, nuestras emociones nos pueden traicionar y hacer sentir que debemos hacer otras cosas que son contrarias a la emuná, a la valentía, a la fe, al accionar. Quizás retroceder, quizás no, mejor, esto no es para ti, mejor deje eso así, retroceda, no era lo tuyo, pero nosotros vamos a tomar esta determinación llenos de emuná, de fe, esta ametz y decir, no, vamos a ser congruentes, vamos a ser consecuentes de lo que decimos con lo que hacemos, vamos a tener esa lealtad a nuestro Padre, a su palabra. Y debemos siempre recordar que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso siempre esa es la respuesta que debemos dar, una respuesta de valentía, de seguridad. A pesar de que en el momento Yahweh no nos dé una respuesta, no veamos salida, vamos a seguir confiando en Él, vamos a seguir teniendo nuestra fe firme en Yahweh. Y como estos tres varones, así como estos tres siervos, aún Daniel, ellos se mantuvieron firmes frente a leones, frente al fuego, frente a lo que fue, enfrentaron y fueron valientes. De pronto decirlo es diferente a tenerlo que vivir, pero son siervos de Yahweh que nos inspiran a que nosotros tengamos en nuestras vidas una verdadera ametz, una verdadera valentía. Seamos osados, seamos valientes para esas decisiones, esas situaciones que cada uno de nosotros está viviendo el día de hoy y a las cuales también nos vamos a enfrentar futuramente porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. Vemos en Daniel capítulo 3 17 que aún en estos tres hombres no había ni un rastro de duda. Ellos completamente contestaron con firmeza al rey que ellos no iban a inclinarse a ningún rey ni a ninguna estatua. Y que es ahí cuando nosotros en nuestro corazón tenemos la confianza en Yahweh para creer y confiar que Él tiene el poder, que Él es el Shaddai, que tiene el poder para ser nuestro Yahweh Rafa, nuestro sanador, nuestro Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Él tiene el poder para restaurar nuestras vidas, restaurar nuestra familia, restaurar todo lo que quizás por muchas decisiones de nosotros se dañó, pero con el tiempo y con nuestra accionar, vamos a ver que Él tiene el poder para restaurar, para sanar, para proveer lo que necesitamos. Él tiene el poder porque Él es el dueño del oro y la plata, Él tiene el poder porque es Yahweh Jireh, nuestro proveedor, nuestro sanador. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer hasta el final que Él lo va a hacer. Y eso es lo que debemos hacer. Esas son las características que queríamos compartir con ustedes en esta mañana también, de cómo nosotros podemos reflejar la valentía en nuestra vida, en nuestro corazón, frente a circunstancias, a situaciones que vengan. Y es que cuando tú estás lleno de determinación, de fe, de emuná, de esa verdadera congruencia, de esa verdadera coherencia en tu vida, que tú sabes que lo que dices lo vas a hacer, pese a las situaciones que se te ponga la vida, pese a las situaciones que pues de pronto puedan venir, tú vas a ser esa persona que va a reaccionar con esa congruencia, con esa coherencia de lo que hablas, va a haber también tus acciones de esa fe. Y quiero compartirles como una reflexión, un mensaje, y es de Helen White. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de los hombres, que no se vendan, la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar nombre al pecado, que no teman
decirle como corresponde al cada pecado, llamarlo por su nombre. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula Apolo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. O sea, realmente es que nosotros tomemos esa decisión de ser hombres y mujeres, siervos sinceros, honrados, que realmente no temamos llamar al pecado como debe ser por su nombre y darle al lugar a las cosas como Yahweh las manda sin maquillarles, que por miedo a que la gente no se sienta mal, no se sienta incómoda o no se desagrade con nosotros. Ese es el llamado a tener en nuestras vidas esa verdadera ametz, esa verdadera valentía, esa verdadera ánimo de ser fuertes, de ser audaces, de estar alerta en todo tiempo y no ser aquellos que quieren agradar al mundo y a otras personas. Entonces, bueno, esto es lo que les queríamos también compartir junto de la mano con la prudencia. Este ser valiente, que hoy en adelante tú y yo podamos ser amés, que de hoy en adelante tú y yo podamos verdaderamente trabajar por tener en nuestra vida esta característica que es determinación, emuná, fe y esa congruencia, esa verdadera coherencia de lo que hagamos con lo que hacemos. Entonces, bendecimos sus vidas, les invitamos a que sigan conectados con esta preciosa emisora. Recuerde que tenemos una bendición de emisora y es maravilloso poder escuchar los programas, podernos edificar a través de las alabanzas, de la música que da a nuestras vidas ese gozo verdadero que nos anima, que nos levanta, porque es música para adorar a nuestro Yahweh, para honrar su nombre. Así que les pedimos que compartan también a sus contactos esta preciosa emisora restaurandolasendasantiguas.com. Les bendecimos, les enviamos un abrazo para todos ustedes y les damos gracias por ser fieles a su emisora restaurandolasendasantiguas.com. Shalom, shalom.